Voy a saludar al secretario general del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues le hemos llamado para hablar con usted de economía, para hablar de la situación del país, pero también para hablar de política, porque la visión que tienen los sindicatos en estos días yo creo que es especialmente singular y necesaria también de escuchar aquí en Radio Nacional de España, en una radio pública. Las negociaciones para la investidura del presidente del gobierno están bloqueadas y Unidas Podemos habla ya con claridad de que la sesión de julio va a fracasar y que habrá otra en septiembre. Yo le quiero preguntar, ¿cree que se está preparando el terreno, el relato para un fracaso de la política, para eventualmente una convocatoria de unas nuevas elecciones en el país? Pues espero que no, porque creo que sería un desastre para la imagen política de España y no hay que ser muy adivino para prever también que sería un desastre para las expectativas políticas de la izquierda, de los partidos progresistas, que creo que obtuvieron un magnífico resultado en las elecciones de abril, producto de una intensa movilización electoral, de una parte del electorado que seguramente reaccionó al riesgo del tripartito de derechas muy condicionado por Vox, pero que creo que en una repetición electoral seguramente no se movilizaría con esa tensión electoral, ¿no? Y espero que estemos más bien en una escenificación, creo que compleja, porque en efecto creo que cualquier escenario no es descartable, pero que estemos en una escenificación previa a lo que tiene que ser un acuerdo programático, un acuerdo de gobierno para los próximos 4 años, que espero que protagonicen el Partido Socialista y Unidas Podemos. Dice Irene Montero que tienen ellos la impresión de que Sánchez quiere un acuerdo preferente con la derecha. ¿Usted está de acuerdo con esta idea? ¿Tiene esa sensación ahora? No, yo tampoco. Yo creo que esto también es un poco el juego de declaraciones, ¿no? Porque a la vez que Irene Montero comentaba esto, Pablo Iglesias hablaba de que el acuerdo podía estar más cerca de lo que parecía, ¿no? Me imagino que a veces se precipitan declaraciones producto de la tensión y de los nervios, y lo que creo sinceramente como sindicato es que, hombre, apelamos a que se vayan dejando los tacticismos por unas partes y por otras, se ponga encima de la mesa de qué propuestas se está hablando, porque claro, a día de hoy no sabemos exactamente, más allá de las conversaciones que hemos tenido, qué se pretende hacer con las reformas laborales, qué se pretende hacer con la reforma de las pensiones, qué se pretende hacer con la fiscalidad, con los servicios públicos, que creo que es lo que interesa a la gente y a la mayoría trabajadora. Y lo que apelamos es a esa responsabilidad para cerrar un acuerdo de gobierno, porque creo que el país tampoco está para perder mucho más tiempo, ¿eh? Llevamos prácticamente 3 años de mucha parálisis política y este país necesita acometer reformas y tomar medidas que adapten a nuestra economía, a nuestro modelo laboral, a un siglo XXI donde las cosas, por si alguien no se ha dado cuenta, están cambiando mucho más rápidas de lo que parece, ¿no? Y más vale que nuestros representantes políticos se pongan las pilas y empiecen a hacer cosas cuanto antes, ¿no? Pero esa suma no llega a la mayoría absoluta, por tanto esa agenda estaría comprometida, esa agenda de reformas que menciona, señor Sordo, bueno, pues a la suma de más partidos que tienen que favorecer incluso una abstención, un voto positivo de Esquerra Republicana. Para el país, ¿qué sería mejor? ¿Esa vía o una opción mucho más estable de 180 diputados ya garantizada si sumamos al Partido Popular y Ciudadanos? Yo creo que lo que conviene al país tiene que ver con lo que conviene a la gente que vive en el país, y si nosotros analizamos la realidad de España, comprobaremos que en los últimos años se ha aumentado de una forma muy importante la desigualdad, que la precariedad laboral y la precariedad vital de millones de personas es una constante, que se ha salido de la crisis económica hace prácticamente 4 años, pero los salarios siguen sin crecer como merecen, que las familias no tienen capacidad de ahorro, que hay una expectativa sobre las pensiones difusa en muchísima gente, y nosotros decimos que para hacer frente a esos que son los problemas de la mayoría social de España, hace falta revertir algunas de las reformas que se hicieron precisamente para que España fuera así, fuera más desigual y fuera un país con salarios más moderados, ¿no? Y esto creo que solo lo otorga en estos momentos un acuerdo de progreso, un acuerdo desde la izquierda que
tienen que construir, como digo, el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Quiere decir que toda la acción de gobierno y toda la acción legislativa se tenga que limitar a esto? No, evidentemente no. Hay que contar con otros partidos en medidas eventuales, y además yo creo que España necesita debates estratégicos sobre formación profesional, sobre transición energética, sobre modelo productivo, sobre política industrial, sobre política medioambiental, y esto requiere de acuerdos más amplios, porque tienen que tener una perspectiva que vaya más allá de una legislatura y, si se me apura, incluso más allá de una década, ¿no? Y por tanto no creo que haya que ir a un escenario de política sectaria, pero sí creo que el vector principal de esta legislatura tendría que ser un acuerdo desde la izquierda, básicamente porque creo que es lo que los ciudadanos y las ciudadanas han dicho con una mayoría bastante amplia, ¿no? Y si esa es la agenda, señor Sordo, para esta agenda, ¿es mejor un gobierno en solitario del Partido Socialista o un gobierno en coalición? Yo creo que hace falta un gobierno estable y con un apoyo parlamentario amplio, y a partir de ahí, cómo se configure, yo lo he dicho, que no es la misión de un sindicato y mucho menos apostar por ministros o ministras como se nos ha llegado a acusar. No, nosotros no estamos para decir cómo tiene que ser un gobierno en su composición concreta, sí para solicitar determinadas políticas en función de los intereses que representamos, que son los millones de trabajadores que nos votan en las elecciones sindicales y que son los que nos confiere la propia Constitución como representantes de los trabajadores, ¿no? Y esa es nuestra misión. Yo creo que cualquier fórmula de gobierno puede ser perfectamente válida siempre y cuando vaya avalada con una estabilidad y una mayoría parlamentaria, porque es verdad que las debilidades parlamentarias, como hemos conocido por ejemplo en los últimos 9 meses, podía ser una fórmula preelectoral de agilidad y de tomar medidas de impacto. Bueno, ha podido salir bien, sobre todo al Partido Socialista, evidentemente, por los resultados, pero creo que no sirve para acometer las políticas estratégicas que España necesita, ¿no? Se lo planteaba porque no hace mucho que la ministra de Economía en funciones enfrió las posibilidades de la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. Dijo Calviño que es necesario superar el marco, que hay que actualizar con una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que eso es más prioritario, vino a decir la ministra. En el PSOE hay resistencias a cumplir con alguna de las demandas de los sindicatos. ¿Esto exactamente cómo se va a gestionar desde el punto de vista de los sindicatos? ¿Cómo se va a lograr, si hay un gobierno solitario, cambiar esa opinión que parece que cada vez tiene más poder dentro del Partido Socialista? Yo creo que se equivocaría el Partido Socialista si finalmente esa fuera su posición. Nosotros venimos de una negociación amplia ya con el anterior gobierno, donde habíamos llegado, los sindicatos y el anterior gobierno, a un consenso sobre la corrección de algunos aspectos centrales de la reforma laboral. Aspectos centrales de la reforma laboral para evitar que se sigan pagando salarios de miseria, por ejemplo, en las subcontrataciones, o para que los convenios colectivos no desaparezcan cuando no se llega a un acuerdo. Cuestiones, yo creo que muy elementales, muy básicas, pero de mucho calado, ¿no? Y por tanto, si queremos abordar la negociación de un estatuto de los trabajadores en profundidad, esto que llaman un nuevo estatuto de los trabajadores, que en mi opinión va muy sobreactuada la expresión, ¿no? Yo diría una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores. Previamente hay que reequilibrar las relaciones laborales entre sindicatos, entre trabajadores y el empresariado, ¿no? Y la reforma laboral, sobre todo el año 2012, desequilibró de una manera radical, ¿no? Por tanto, para Comisiones Obreras, abordar esa negociación sobre el nuevo Estatuto de los Trabajadores requiere de un paso previo, que es la corrección de la reforma laboral, porque si no, estamos en una mesa con mucha desigualdad de condiciones, y en segundo lugar, porque eso es tanto como darle derecho de veto a la patronal, a COE. Es decir, COE interpreta de la anterior legislatura, bueno, si yo no acuerdo, aquí no se mueve nada. Y nosotros que damos mucho valor al acuerdo con COE, pero lo que no podemos asumir es que nadie tenga derecho de veto, porque, entre otras cosas, la reforma laboral del año 2012, esa que ha provocado que los salarios caigan tanto en España, fue una reforma impuesta desde una mayoría absoluta del Partido Popular, sin ningún consenso social y rompiendo los consensos sociales que había. Hay que reequilibrar la situación y a partir de ahí abordar una negociación de modernización del Estatuto de los Trabajadores, que estamos de acuerdo en eso. Y si este es el diagnóstico de la situación y el Partido Socialista, imagínese, plantea ningún cambio o que mantiene la reforma laboral tal y como está, ¿ustedes qué harían? ¿Plantearían, por ejemplo, una huelga general al Partido Socialista, al gobierno socialista? Que iba a haber un conflicto con los sindicatos, esto es evidente. Veríamos en qué forma. Yo no quiero adelantar cuando no se ha constituido ni el gobierno ni hay una serie de medidas pactadas. Sería una imprudencia por mi parte decir ya qué es lo que vamos a hacer. Pero desde luego el Partido Socialista o Unidas Podemos o quien sea puede tener claro
que si se constituye un gobierno y este gobierno dice que no toca la legislación laboral, tiene un conflicto con los sindicatos. Esto está garantizado. Bueno, enseguida entro en temas económicos, laborales también, pero si para garantizar la investidura de Sánchez el PSOE necesita a Bildu, la abstención de Bildu, usted que es de Baracaldo y conoce bien también el clima político que se vive en el País Vasco, ¿cree que el PSOE debería aceptar esa abstención? Hombre, por supuesto, aparte que no sé cómo no se acepta una abstención, porque los diputados de Bildu, como el resto, votarán lo que consideren y si se abstienen, se han abstenido, ¿no? ¿Aceptará el voto en contra el Partido Popular, Ciudadano y Vox? ¿O cómo es esto? ¿Solo tiene que dar explicaciones por los votos de Bildu el Partido Socialista y el resto no? En fin, Bildu tiene 4 diputados, creo que son, y diputadas elegidos en un proceso democrático y que votan exactamente igual que el resto. Entonces yo no sé cómo se puede rechazar una abstención. Pues evidentemente se abstendrá o votarán lo que deseen. E insisto, ¿no? A mí me llama mucho la atención, no por la pregunta, por algunos mensajes que escucho, como si el voto de Bildu solo se demonizara cuando va en un sentido. Porque, hombre, pues si el voto de Bildu vota lo mismo que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, entonces si cuenta, entonces se limpia democráticamente. ¿Cómo va esto, no? ¿Quién tiró los presupuestos generales del Estado? El voto de Esquerra, y entonces es un voto que vale. En fin, yo creo que hay que superar estas cuestiones que son peregrinas. Hay 350 diputados y diputadas, y lo que hace falta es armar una mayoría parlamentaria para un ejercicio de gobierno en 4 años que resuelva los problemas de la gente, que mejore la situación de la gente, de la mayoría social y de la mayoría trabajadora. Creo que eso es lo que toca. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha estudiado la propuesta de los sindicatos, a propuesta del anterior gobierno, para una renta mínima. Propone una alternativa que cuesta al Estado 1.700 millones menos, que amplía la cobertura a casi 700.000 ciudadanos más, dice esta institución independiente. No sé si le ha dado ya tiempo a revisar las cifras. No sé si de alguna manera usted se abre también a reconsiderar la propuesta de los sindicatos. No, porque es que son 2 cosas distintas y no incompatibles. La propuesta de la AIREF es una propuesta que ataca sobre todo la pobreza severa, es decir, unos niveles ya de falta de ingresos muy acuciantes, y por tanto, pues bueno, es una propuesta que vale la pena valorar. Pero la ILP, que con 710.000 firmas planteamos los sindicatos, lo que pretende es mejorar la cobertura, y es una especie de cobertura de vacíos a la prestación de desempleo, que ha mostrado sus limitaciones en esta crisis, ¿no? La prestación de desempleo se ha mostrado ineficaz ante una tipología de paro de larga duración que está muy cronificado ya en España, ¿no? Y por tanto tiene otra misión. Yo creo que los 2 objetivos son legítimos, y por tanto nosotros vamos a seguir incidiendo en que se tramite nuestra ILP, y vamos a ver si de ahí recomponemos, como digo, una prestación de desempleo que fue también recortada en la crisis. En el año 2013 hubo una reforma, y abre un debate sobre las rentas mínimas garantizadas en España, que creo que es un debate que todos los países de Europa van a tener que abordar en los próximos años. Esa iniciativa legislativa popular llegó al Congreso con 700.000 firmas en la anterior legislatura. No decae con las elecciones, pero sí que se congela de alguna manera. Tiene que volver al principio. Y le quiero preguntar, ¿ya están en contacto con los grupos parlamentarios para que eso entre en el diario de sesiones? Sí, lo que pasa es que estamos todos en un impasse que, en fin, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es algo que hemos hecho permanentemente un seguimiento. Los partidos se han ido moviendo con su posición en la ILP en función de que estuvieran en el gobierno o la oposición, como suele pasar con estas cosas, pero nosotros vamos a incidir en que esto se abra paso en el próximo periodo de sesiones, y vamos a tratar de que sea uno de los elementos centrales de la próxima legislatura, porque creo que hace falta mejorar el sistema de protección social en general en España, y particularmente de la prestación de desempleo, porque, insisto, el paro de larga duración de personas que no están consiguiendo un puesto de trabajo y llevan ya varios años en el desempleo es un problema ya muy cronificado en España, y con todo el avance de la digitalización y de las transiciones de empleo va a ser ya uno de los grandes problemas que va a tener no España, las sociedades contemporáneas en general, ¿no? Y la gente que pierda el empleo y tenga dificultades ya cronificadas para acceder a otro empleo, lo que no se puede quedar es en la pobreza. La AIREF había planteado que esta medida dispararía el déficit por encima del 3%, pero ahora se abre a que exista este tipo de iniciativas en nuestro país. ¿Cree usted que de alguna manera se está canalizando un debate, una iniciativa que ha tenido muchos enemigos, también bastantes aliados, pero muchos enemigos, y poco a poco ese clima está cambiando? ¿Usted tiene esa sensación?
Sí tengo esa sensación. Se supone que el debate de las rentas mínimas y las rentas garantizadas era solo un debate que se impulsaba desde el sindicalismo, desde la izquierda política, y cada vez son más las voces que advierten de lo que estaba yo antes comentando, ¿no? Que el proceso de tecnificación, de robotización y de digitalización va a generar unas transiciones de empleo que no siempre se van a poder resolver bien, y que puede haber gente que pierda definitivamente el puesto de trabajo, y claro, no se puede dejar a esta gente desasistida una vez que pierde la prestación del paro, ¿no? Y hay que buscar un elemento de rentas mínimas que, por otro lado, ya funciona en algunas comunidades españolas y que rompe algunos de los prototipos sobre este tema, ¿no? Yo, por ejemplo, como decías antes, yo soy de Bilbao. En el País Vasco, en Euskadi, existe la renta de garantía de ingresos más alta de España, que es compatible con la tasa de desempleo más baja de España. Luego, no será tan fácil como decir si hay una renta mínima se desincentiva la creación de empleo, la búsqueda de empleo, cuando los datos dicen que esto no necesariamente es así. En julio la Seguridad Social va a movilizar 19.000 millones de euros para pagar la nómina ordinaria y la extra de los pensionistas. 7.500 de ellos corresponden a un crédito extraordinario para preservar el fondo de reserva. El Pacto de Toledo no llegó a acuerdos de alcance ni a una reforma que estaba comprometida, o por lo menos comentar al gobierno algunas conclusiones para orientar esa reforma. ¿Le preocupa esa sensación de que la política esté bloqueando decisiones importantes ahora mismo? Me preocupa y mucho. Es una de las grandes preocupaciones, y creo que lo que hablábamos al principio de la entrevista, que esto no concluyera en un acuerdo de legislatura, abundaría muchísimo en esa idea de que la política no está a la altura de las circunstancias. Y en materia de pensiones, además, hay una preocupación adicional, ¿no? Y es que creo que durante demasiados tiempos se ha instalado la idea de la inviabilidad futura del sistema público de pensiones. Y creo que es necesario romper este mensaje fuerza, que a veces aparece casi en el subconsciente. Alguien, si hace una encuesta a las generaciones de menos de 45 años, un porcentaje muy alto consideran ya que no van a cobrar una pensión equivalente a la que se cobra hoy en día. Y esto no tiene por qué ser así. Esto depende de cuántos recursos dedica el país ahora y en las próximas 2 décadas y media a pagar pensiones. Y si estamos dispuestos a asumir un porcentaje del PIB para pagar pensiones en torno al 15% en las próximas 2 décadas y media. Y toca mejorar la estructura de ingresos de la seguridad social, y toca decir que las pensiones van a tener que pagarse desde las cotizaciones y desde ingresos adicionales. Depende de cómo evolucione el empleo y los salarios, pero en cualquiera de los supuestos va a haber que meter ingresos adicionales, no por la vía de los préstamos, como se está haciendo ahora, sino por la vía de transferencias desde los presupuestos del Estado, ¿no? Y es una cuestión que hay que plantear abiertamente, decirle a la gente que va a haber más pensionistas, que van a cobrar más pensión y que afortunadamente la van a cobrar durante más años. Esto es un incremento importante del gasto, y a partir de ahí hay que cubrirlo con un incremento proporcional de lo mismo, del gasto, mejorando la estructura de ingresos. Y esto es decisión política y hay que hacerlo, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Hoy en Bilbao, en Barakaldo, está la noticia, porque no solo va a hacer mucho calor, casi 50 grados de sensación térmica, que eso para su tierra es una barbaridad. Es que además hay una huelga de piscinas, y yo no sé si se puede ser más inoportuno en estos casos que una huelga de piscina un día como hoy. Pero claro, bueno, lo que pasa no sé si tiene mano. Hacer una huelga de piscinas en enero es bastante menos útil para conseguir derechos. 40 y tantos grados en Bilbao es insoportable. Yo el viernes pasado había poco más de 30 y se suda de una manera espectacular. Pues igual le piden mano, a ver si puede intentar, pues de alguna manera encauzar esta crisis, porque hoy desde luego van a necesitar piscinas en Bilbao. Sí, bueno, ahí tenemos la ría, si no. Gracias, señor Sordo, buenos días.